Y bueno, queríamos compartir, cada tanto predicamos juntos, nos gusta complementarnos en esto. Y para comenzar, estamos hablando, a ver, ¿alguien sabe de lo que estamos hablando? Lo que hablamos esta semana. Nosotros vamos orando fuertemente por cada uno de ustedes, tomamos una responsabilidad, Dios nos va ministrando y nos va mostrando lo que Él está haciendo en su iglesia, específicamente en esta parte que nos compete a nosotros. Y ya desde la semana pasada estamos proclamando orden, estamos orando por orden. Pero Dios viene haciendo una construcción a lo largo de este año. Nosotros a partir de febrero que estamos trabajando y Dios viene haciendo una construcción y queríamos hacer un pequeño repaso de lo que Dios viene haciendo antes de continuar con este segundo tema, que es la segunda parte del orden, de manifestando el orden de Dios. Por eso queríamos comenzar hablando de aquellas palabras que Dios viene hablando y viene construyendo en su iglesia, para que no las olvidemos y podamos de esta manera seguir aprendiendo y seguir entendiendo hacia donde Dios nos está llevando. Y una de las primeras palabras que empezamos a desarrollar es la identidad como hijos. Identidad como hijos, porque cuando entendemos quiénes verdaderamente somos en Él, muchísimas cosas dejamos atrás y nos damos cuenta de que en realidad muchos de los problemas que vemos, los vemos como problemas porque lo estamos viendo desde un lugar equivocado. Pero cuando entendemos y Dios nos permite vivir y vivenciar esta revelación de lo que significa ser hijos de Dios, y es algo que todos lo decimos en el diario vivir, pero una cosa es decirlo y otra cosa es verlo. Por eso hacia esa dimensión es donde nosotros queremos ir, hacia la dimensión de poder ver verdaderamente lo que conlleva ser hijos de Dios. Exactamente, también estuvimos viendo respecto de la falta de identidad, ¿no? Que nos mata, la falta de identidad del poder vernos como hijos de Dios, el no reconocernos como hijos de Dios, el cuando su cruz no nos absorbió y absorbió toda nuestra vida y nuestra identidad. Es ahí en donde nosotros no podemos continuar, no podemos poder disfrutar en plenitud lo que Él creó para nosotros, ¿no? Así es, también estuvimos hablando de que afirmar la identidad siempre, es decir, por eso una de las prédicas fue afirmando nuestra identidad siempre. Y estuvimos hablando de eso, del constante proceso. La adopción. Saben que ustedes, esta congregación puede estar repleta, pero lo importante no es lo que pasa el domingo a las 7 de la tarde, sino lo que pasa a las 24 horas del día. Lo que pasa en su casa, cada mañana, cada tarde, cada noche. Por eso estamos declarando y proclamando de basta de hipocresía. No queremos una iglesia que se comporta bien en cuatro paredes, sino una iglesia que expresa verdaderamente la vida y a Cristo en cada lugar donde está. Por eso el trabajo donde ustedes están, primeramente, es un lugar donde tiene que Cristo expresarse. No, porque está este paradigma, no hay que separar las cosas. Yo cuando estoy trabajando y después hablo, sí, pero estás trabajando 12 horas por día. ¿Qué momento le vas a dar a Cristo? En ese momento Cristo tiene que estar. En ese momento si tengo que separar el trabajo para hablar de Cristo, para expresar a Cristo. Por eso la identidad de hijos siempre, las 24 horas del día. Exactamente, también estuvimos hablando de ser reconciliados con la palabra de Dios, ¿no? La interpretación de la palabra, de lo que la palabra hace en nosotros, ¿no? Y ahí pudimos ver la parábola del sembrador y ver cómo esa palabra se hace carne en cada uno de nosotros, ¿no? Pero se hace carne cuando esa tierra está dispuesta, cuando estamos dispuestos a poder ver a Cristo, cuando estamos dispuestos a poder dejarlo que sea Él el que gobierne nuestras vidas, ¿no? Porque vimos en la parábola del sembrador esto, la tierra que no crecía, la que crecía, la que era tan finita que no podía dar raíces, echar raíces, es ahí en donde nosotros podemos ver de que realmente la vida de Cristo está en nosotros, porque dejamos de que esa palabra se introduzca en nosotros y nos gobierne.
Así es. Y estuvimos también hablando de la importancia de vivir en un constante Edén, es decir, en un constante deleite. La religión ha hecho de que nosotros veamos a Dios como una obligación. La religión ha hecho de que si no vengo el domingo estoy pecando. La religión ha hecho, por supuesto que queremos que estén todos el domingo, sí. Pero a ver, no hace una acción externa una realidad interna. La acción externa es el resultado de lo que hay adentro. Por eso Dios nos llama desde el principio a vivir en un Edén, en vivir disfrutando, en una plenitud. Por eso ustedes, los veamos o no los veamos, son parte de nuestra familia. Pero entendamos el Evangelio desde el lugar donde tiene que ser. Tenemos que disfrutar a Cristo, porque Él nos ha dado su Espíritu Santo, que era lo mayor que tenía. Él nos ha permitido disfrutar de sus riquezas, y sus riquezas son mucho más de lo que nosotros podemos ver. Es una eternidad, es una esperanza que nada nos puede matar. Disfrutemos este Evangelio. Exactamente. También pudimos ver el por qué nos congregamos, ¿no? Y tomamos el ejemplo, por decirlo de una manera, de la iglesia primera, ¿no? De que ellos se reunían en las casas con sencillez, con humildad, siempre dispuestos, con alegrías, con alegría de corazón, ¿no? No viendo de que si había una silla, si no había una silla, si había una plataforma, si estaba la guitarra, si el que tocaba el piano desafinó, sino con las ganas y el hambre de poder conocer a Dios, de que Cristo sea formado en cada uno de ellos, y vimos lo importante que es el congregarnos, que va más allá de un deseo propio o de algo mío, un valor mío, de decir no, para que el pastor vea que yo voy el domingo, para que Dios me bendiga, para que Dios haga esto conmigo, para que... No se trata de eso, se trata de tener un corazón humilde y de poder querer crecer en Cristo y que Él sea formado en mí para poder llegar, como dice el apóstol Pablo, a la estatura de la medida de la fe que es Cristo en nosotros, ¿no? Exactamente, y ese para qué nos congregamos, que lo hemos predicado, creo que fueron 3-4 veces, rompió un montón de paradigmas, porque como decía mi esposa, no nos congregamos para que Dios nos bendiga. ¿Por qué? Porque ya nos bendijo. Al tener a Cristo a través de la persona del Espíritu Santo y su plenitud, en Él ya estamos bendecidos. En Él ya tenemos una posición de plenitud. Entonces no nos congregamos para recibir algo, nos congregamos porque somos familia, porque es necesario congregarnos, pero no por una obligación. Nos congregamos porque nos amamos, porque queremos cantar, porque queremos alabar, porque queremos seguir aprendiendo, porque nuestra identidad no está acá adentro, nuestra identidad está acá adentro. No está acá adentro, está acá adentro. El punto número 7 era... Son 10 puntos en total, no los enumeramos ahí en la pantalla, pero son 10 puntos. El punto número 7 era, ¿somos uno o unos? Somos uno, ¿quién se acuerda quién predicó esta palabra? A ver, ¿quién fue? ¿Alguien de pelo largo? Sí. Bueno, fue mi esposa, adivinaron, muy bien. Fue mi esposa que predicó esta palabra, ¿somos uno o unos? Porque parecería claro, somos uno en Cristo. Somos uno en Cristo, eso lo tenemos que entender, lo tenemos que repetir. Somos uno, no somos unos, no somos distintas, somos uno. Por eso no creemos en distintas visiones, no creemos en que no, a mí Dios me llamó para hacer tal cosa. Creemos de que hay un llamado general, global, porque hay una necesidad global. Nosotros podemos estar funcionando más en un área que en otra, pero es por los dones que funcionan en ese lugar. Hay lugares donde funciona más lo profético, hay lugares que funcionan más, pero no es que estoy llamado a eso. Hay una sola iglesia, hay una sola voz que clama. Punto número 8. Exactamente, y hablamos del reconciliado con nuestro entorno y pudimos ver que necesitamos empezar a caminar en libertad, en esa libertad que Cristo nos llamó a caminar y andar, y me quedó mucho de esa prédica, ¿no? El tema de la luz, de que así como los focos están distribuidos en este auditorio, cada uno cumple una función distinta, porque por más que está todo el edificio acá, todo prendido, yo si quiero ir al baño y no prendo la luz de ahí, no voy a poder ver.
o a la inversa. Y así como cada foquito ocupa su lugar y ilumina un lugar distinto de cada ambiente, es a eso que nos llamó Dios, a reconciliarnos con nuestro entorno y poder ser luz. Esto es lo que mi esposo recién decía, de que en el trabajo, en la casa, en todo, 24/7, 365, debo ser luz, debo ser esa sal que este mundo necesita. ¿Sí? Al moverme, al andar, debo manifestar a Dios en la manera en que respondo, en la manera que, no sé, si pago mis cuentas a tiempo, en la manera en que me ofrezco a ayudar a alguien. Reconciliarnos con nuestro entorno es manifestar a Cristo en donde quiera que estemos. Exactamente, ¿no? Porque nosotros estamos llamados a reconciliar a las personas con Dios. Somos embajadores, somos reconciliadores. Pero a veces nos olvidamos de lo primordial, que es vivir en un ámbito de reconciliación. Y dijimos que para llevar a cabo eso, ¿qué tenemos que hacer? Nuestra parte. En lo que dependa de ustedes, estén en paz con todos. Entonces, nosotros no podemos vivir reconciliados con todos, pero sí intentarlo. Sí hacer nuestra parte, y si el otro no hace su parte, es problema del otro. Pero a nosotros nos compete nuestra parte. Estuvimos hablando también, cada primer domingo de cada mes, que seguimos hablando, ¿de qué hablamos? Muy bien, de la oración, muy bien. Ahí. Y ahora estamos hablando ya, que hoy es la segunda parte, de manifestar el orden divino. Es una construcción, ¿y por qué? Porque lo tomamos muy en serio, todo lo que Dios nos viene hablando. No es que improvisamos, y esto quiero que lo sepan, nosotros como pastores tenemos miles de problemas, miles de falencias, miles de limitaciones, pero nos preocupamos todos los días por perfeccionarnos, seguimos estudiando constantemente, seguimos haciendo seminarios, seguimos preparándonos, porque entendemos que es mucha la responsabilidad que tenemos delante de ustedes, cada una de las palabras que hablamos, cada una de las cosas que impartimos, porque es nuestra parte que ustedes sigan creciendo. Y que no sigan creciendo para que hagan algo acá, que sigan creciendo para que cada día puedan ser más efectivos en la función que ustedes tienen, que Dios les ha permitido tener. Desde antes de la fundación del mundo, ustedes han sido llamados para realizar una función. Nosotros estamos para poder ayudarlos a crecer, a encontrar esa función. Por eso ahora estamos hablando de que es un tiempo de orden. Y no lo tome solo como una palabra. Tómelo como una impartición que va a entrar adentro de su espíritu y van a empezar a pasar cosas. Y cosas se van a empezar a ordenar. Sabemos que todo requiere un proceso. Pero cuando estamos dispuestos, cuando estamos en esa posición de decir, bueno, Dios, sé todo lo que me falta, pero acá está. Acá tenés este vaso de barro, vos sos el alfarero, empezá a trabajar. Y Dios trabaja. Y Dios trabaja. Por eso estuvimos hablando de que Dios todo lo que hace, lo hace bajo un orden establecido. Dios es un Dios de orden. Por eso, nosotros como hijos, es necesario que expresemos ese orden de Dios. Los ambientes nos pueden perjudicar o beneficiar. Y hay algo que Dios me reveló en este tiempo, de que Caleta Olivia es un lugar que beneficia para el desorden. Caleta Olivia, por su idiosincrasia, nos perjudica para vivir ordenados. Los horarios rotativos, lo que se mueve, nos perjudica. ¿Sabe que la idiosincrasia, saben lo que significa? Significa rasgos, temperamento y carácter distintivo y propio de un individuo o de una colectividad, influenciados por el ámbito en que se encuentran. Por eso es tan importante entender los ambientes, para poder saber contra qué nos exponemos. Es fundamental poder comprender. Por eso Pablo decía, no ignoramos las maquinaciones del diablo. Entendemos, porque aunque ustedes piensan que a veces están peleando con su esposo, con su esposa, con los problemas del trabajo, la lucha no es contra carne y sangre, es contra espiritual, contra principados. Hay cosas en lo espiritual que se gestan, que yo lo único que veo después es el resultado de lo que ya se gestó. Por eso no tenemos que luchar contra lo que vemos, sino contra lo que no vemos. Exactamente. Y antes de que él desarrolle acá un versículo, yo quería compartirles
en el libro de Hebreos 13:8, se va a leer NBI. Quería dejarle este pequeño versículo por esto que mi esposo estaba diciendo recién, ¿no? Jesucristo dice, es el mismo ayer, hoy y por siempre. Recién él hizo referencia a que Dios es un Dios de orden, ¿no? Habló la semana pasada respecto de Génesis, ¿no? De la creación, de que todo lo hizo en orden y no cambia Dios. No es que ahora, bueno, nosotros, lo que pasa es que el tiempo cambió porque muchos hablan hoy de lo contemporáneo, ¿no? Como que no, pero el mundo está cambiando y todo está, sí, todo cambia, todo evoluciona, todo crece, gracias a Dios, ¿no? Que vamos en aumento, pero la esencia de Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Por eso debemos aferrarnos a Él, debemos dejar que ser absorbidos por Él, para que su gobierno sea el que maneje nuestras vidas, maneje nuestras decisiones para poder caminar en ese orden que Él es, ¿no? Así es. Y también estamos haciendo repasos, en realidad. No sé si vamos a llegar a dar la palabra, pero bueno, reciba todo lo que Dios viene hablando. También estuvimos hablando de que así como Dios es un Dios de orden y su naturaleza es orden y expresa orden, ¿a quién tenemos del bando contrario que va a hacer todo lo contrario? Al diablo, al enemigo. A ver, está el enemigo que ¿qué va a hacer? Desorden. Así como Dios es amor y el enemigo es odio, Dios es orden, el enemigo es desorden. Por eso es tan importante entender lo que se va gestando en los ambientes, para entender también a qué estamos colaborando. Y abra sus oídos. A veces colaborar con el enemigo no solamente es hablar mal. Y hay algo que la palabra nos enseña del principio, en Génesis, el primer versículo, cómo Dios establece orden. Pero después en el versículo número 2 vemos desorden. Y hay un montón de teólogos y estudiosos que interpretan, y yo concuerdo con ellos, que en el versículo número 2 pasó mucho tiempo que generó desorden. Porque hay un verbo ahí en el 2 que se estaba, que el verbo es hayá, que en realidad es se volvió, no estaba. Vamos a leer para que vayan entendiendo a dónde queremos llegar. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese es el versículo número 1. Y si yo le digo que Dios creó algo, pero Dios lo creó desordenado, es imposible. Si yo le digo que Dios lo creó vacío, como dice ahí el versículo 2, es imposible. Por eso el versículo 1 es, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba, que en realidad ese verbo es hayá, que es se volvió, la tierra se volvió desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. La pregunta es, ¿por qué se volvió? ¿Qué pasó? Y ahí entendemos, no solamente yo, sino muchos teólogos, de que ese fue el intervalo de la caída de Lucifer a la tierra. Ese fue el intervalo donde el enemigo, tras su arrogancia, su soberbia, fue echado del lugar privilegiado que tenía delante de la presencia de Dios y fue arrojado a un mundo donde empezó a expresar lo que era su naturaleza, que era desorden, que era vacío, que era tinieblas. Por eso dice el versículo 2, y la tierra se volvió desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu, él le pondría un pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz. El Dios siempre tiene control de todo. No importa lo que pase, el Espíritu siempre está listo para actuar. El Espíritu siempre está listo para intervenir en lo que nosotros le demos lugar. Ahora, esto lo podríamos leer así del principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, es decir, lo creó perfecto, ordenado, lleno de vida. Y la tierra se volvió desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Es decir, el enemigo fue expulsado, cayó a la tierra, trajo desorden, vacío, tinieblas, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu listo para intervenir.
Acá vemos a Dios mismo poniendo orden. Por eso cuando le damos lugar a Dios, es imposible que las vidas y los ambientes no se ordenen. Es imposible que Dios no intervenga en todo y no justifiquemos nuestras personalidades. Porque yo soy una personalidad que es muy distraído, y lo puede decir mi esposa, pero no significa de que no sea ordenado en áreas fundamentales que requieren un orden para poder ser efectivos. Y es verdad eso, ¿no? Porque a veces nos olvidamos que estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. La naturaleza que nos gobierna es lo que nos define, ¿no? Y sí, él puede ser desordenado, puede ser distraído, pero eso no le da autoridad para ser una persona desordenada y dejar todo fuera del lugar, ¿no? No olvidamos de que no somos nosotros los que gobernamos nuestra vida, sino la vida de Cristo en nosotros. Y eso es lo que hace la diferencia. Así es. Y acá hay una pregunta, ¿no?, que tenemos que hacernos. Es decir, ¿vamos a dejarlo actuar realmente o vamos a seguir justificando el desorden? Porque siempre tenemos posibilidad para justificar las cosas. Sí. Si encontramos argumentos, sobran para justificar. No es que pasa esto, y seguimos justificando cuestiones que cuando Dios intervenga nos va a ser tan fácil. Y Dios está tratando, por eso el Espíritu está ahí, listo para actuar. Listo para actuar. No necesita más que nosotros le demos lugar. Por eso en el versículo 3 dice: y dijo luz, dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Es decir, cuando le damos lugar, Dios interviene de una manera sobrenatural. Ahora, lo primero que tenemos que entender y que tenemos que poner en orden es qué es primero y qué es segundo. Es decir, qué es lo más importante para empezar a ordenar. Y si yo a ustedes les pregunto, y no lo contesten, pero háganse ustedes esa pregunta: ¿qué es lo más importante que tengo que ordenar? Porque si tenemos que empezar a ordenar, vamos a empezar a ordenar de lo más importante a lo menos importante. Yo, que tenemos que ordenar, bueno, sí, tengo que ordenar en el baño, poner el shampoo y después la crema de enjuague. No se trata de eso. No. Vamos a lo más importante. ¿Qué es lo más importante que tenemos que ordenar? Y si hacemos esa pregunta o nos hacemos esa pregunta, la respuesta es muy clara. Lo más importante para ordenar es la vida misma. Porque si no hay una vida, no tengo nada para ordenar. La vida es la que tiene que ser ordenada. Y no solo mi vida natural, sino mi vida espiritual. Jesús, cuando se encontró con Nicodemo, le dijo: tenés que nacer de nuevo. Es decir, no solo necesitamos ordenar nuestra vida natural, sino nuestra vida espiritual. Y darle lugar a Dios para que intervenga en nuestra vida espiritual, para que la pueda ordenar. Al entender el valor que tiene la vida, voy a comprender que el vivir reconciliado con nuestro entorno es también para llevar esa vida en nuestro entorno. Ya que si bien todos nacieron naturalmente, no todos nacieron espiritualmente. Exactamente, y vemos como esta vida va haciendo de nosotros un cuerpo, ¿no? Cada uno de nosotros que tenemos la vida de Cristo en nosotros somos un cuerpo. ¿Y el cuerpo de quién? El cuerpo de Cristo. Sí, somos la iglesia. Yo no puedo ser la iglesia yo solo. No sé si sabían que es un adjetivo colectivo. Yo no es que, bueno, yo soy la iglesia de Dios. Todos nosotros conformamos la iglesia de Dios. Todos nosotros conformamos el cuerpo de Cristo. Y qué importante, ¿no?, poder ver eso reflejado en cada acción, en cada actitud. Y quería compartirles ahí en 1 Corintios 12, capítulo 12, versículos 12 y 13, ahí está, NBI, dice: de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, ¿sí? Acá estamos, nosotros, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante de ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un espíritu para constituir un solo cuerpo.
ya seamos judíos o no, esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber del mismo espíritu. Qué bárbaro, porque un cuerpo no son partes disociadas. Si acá hay una mano, no es un cuerpo, es una mano. ¿Sí? Un cuerpo forma parte de un todo, y ese todo es Cristo en nosotros. Toda la plenitud, dice también el libro de Corintios, habita en forma corporal en Cristo, que es la cabeza de todo poder, de todo gobierno. Pero si gobierna Cristo, hay orden, indefectiblemente. Si Cristo es el que está gobernando ese cuerpo, hay orden y no hay lugar para discusión. Ese todo que es Cristo en nosotros es lo que conformamos nosotros en la iglesia, ¿no? Y debemos cuidarla. Qué tremendo. Y cuidar esa vida nos lleva a un proceso constante, a un cuidado constante. A ver, sí. Cuidar la vida es cuidar todo el tiempo, entendiendo de que es lo más importante que tenemos. Imagínese usted teniendo un bolsito con $1.000 millones. No creo que entre ahí, ¿no? Pero bueno, llénelo con lo que entre. Y sale afuera, y va al banco, y va al trabajo, y va al supermercado. ¿Cómo andaría? ¿Andaría dejando el bolsito en el changuito del supermercado? No, lo dejé en el auto. ¿Cómo estaría? Estaría aferrado, cuidándolo. Ahí lo veo a Facundo. Entonces, de la misma manera, tenemos que cuidar, porque lo que tenemos es mucho más valioso que cualquier cosa que se ve. Es algo que nos permite entrar a una vida eterna. Nos permite tener ese pase hacia lo indestructible. Porque el que portamos es indestructible. Sí. Es el que nos ayuda en todo momento, sin importar la situación, la circunstancia. A medida que Él se va activando y nosotros le damos lugar, Él va gobernando nuestras vidas y vamos superando nuestras debilidades y vamos logrando alcanzar aquellas cosas que naturalmente nunca podríamos alcanzar. Porque es el poder de Dios fluyendo a través de sus hijos y extendiendo su vida en todo momento y en todo lugar. Debemos cuidar la vida y tener a Dios como nuestra única y fuente de vida y satisfacción. ¿Saben que es triste? Es triste algo que a veces nosotros mismos nos confrontamos y no lo hablamos como algo superado, sino como algo que tenemos que entender. Dios tiene que ser nuestra plenitud. Dios tiene que ser nuestro deleite. Dios tiene que ser el que nos completa y el deseo interno. ¿Qué es? ¿Cuál es la fuente de nuestra plenitud? ¿Qué es lo que sacia mi vida? A veces, ¿saben que pensamos que idolatría, cuando hablamos de idolatría, pensamos que es el gauchito Gil o una imagen o una estampilla? Pero idolatría es todo aquello que ocupa el lugar de Dios, todo aquello que me satisface en vez del lugar de Dios. A veces el fútbol se transforma en una idolatría, a veces los autos se transforman en una idolatría, a veces el trabajo se transforma en una idolatría, la familia, aún los hijos se pueden transformar en una idolatría. Nuestra fuente primordial tiene que ser Cristo. Y queremos leer un versículo, hay todo un capítulo que habla de esto, que es Jeremías 2, que después lo invito a que lo puedan leer. Se nos fue el tiempo y no queremos ahondar en Jeremías 2, pero Jeremías 2 es un capítulo donde Dios habla a su pueblo Israel y le dice, recuerda en tu juventud, y lo lleva a un lugar cuando Israel lo tenía a Dios como su deleite. Lo tenía a Dios como su fuente primordial de deleite. Y tras realizar determinados pecados se terminó alejando. Pero alejando, y esto es lo tremendo, alejando aún haciendo todos los ritos religiosos. No es que no realizaban nada y despotricaron de Dios, no quiero saber nada más con Dios. No, seguían llamándose hijos de Jehová y trabajando y yendo a las reuniones, a los cultos y todo, pero su corazón estaba lejos. Su corazón no lo tenía a Dios como su deleite, no era su pasión. Dios ya no era su pasión. Y en este capítulo, donde habla de varias cosas, llega a un
a un punto cúlmine en Jeremías 13, Jeremías 2:13, donde Dios centra todos los pecados de Israel en dos pecados fundamentales, en dos pecados madres que fueron los que originaron todos los pecados anteriores, que dice, dos son los pecados que ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva. Ellos abandonaron a Dios, aunque seguían cumpliendo los ritos religiosos. Ahora, ¿qué es abandonar a Dios? Es dejar de reconocer a Dios como fuente principal y única de satisfacción y plenitud. En el momento que elegimos otra fuente de satisfacción y plenitud, estamos abandonando a Dios. ¿En qué estamos completos? ¿Qué es lo que deseamos? ¿Qué es? Y yo lo animo a que hagamos esa pregunta, una mirada introspectiva y realmente podamos sincerarnos con Dios. ¿Lo disfrutamos? Cada vez que oramos, cada vez que escuchamos una canción, ¿estamos disfrutando? ¿Es nuestro deleite o lo hacemos porque lo tenemos que hacer? ¿O oramos porque sabemos que tenemos que orar? Por eso este capítulo es clave. Dice, dos pecados son los que han cometido. Me abandonaron a mí, fuente de agua viva, y por consecuencia, ¿qué hicieron? Cavaron sus propias cisternas, que son cisternas rotas, que no retienen el agua. Y ese cavar sus propias cisternas, que son cisternas rotas, que no retienen el agua, es todo lo que a veces compramos que no es Dios. Todo aquello que nos aferramos en el mundo, que pensamos que nos va a satisfacer, pero que en realidad vivimos sedientos, porque como dice su palabra, son cisternas rotas, que no retienen el agua. Entonces estoy constantemente tratando de alcanzar algo. No es la fuente de agua viva que es Dios, que me da la plenitud y que me hace vivir completo, aunque tenga todo, aunque no tenga nada. Son cisternas rotas que me hacen vivir en una búsqueda constante. Por eso vemos familias que tienen una cosa y piensan que eso les va a dar la plenitud, pero después cuando la tienen se dan cuenta que siguen con esa sed, entonces van a buscar otra cosa y cambian el auto y compran esto y compran el otro. Es Dios el que tiene que satisfacer nuestra vida. Y no digo que crecer no sea bueno, es fundamental, pero cuando estamos en Cristo el crecimiento es natural, pero no puede ser ese crecimiento nuestro objetivo para saciar nuestra sed. Nuestra sed tiene que ser siempre saciada por Cristo. Exactamente, qué tremendo esto, ¿no? Y también al hablar de orden, queríamos comentar esto de que el orden no es sinónimo de uniformidad. No es que yo digo, bueno, me va a funcionar lo que le funciona a él, o me comparo, ¿no? Porque los chicos, ¿no? Los pastores de Comodoro hacen tal cosa, entonces vamos a hacerlo como ellos lo hacen, o hacemos la reunión, o la familia aquella actúa de esa manera, y no se trata de ser todos iguales, se trata de dejar que la vida de Cristo nos gobierne. Se trata de lo que decíamos anteriormente, de cuidar esa vida, de que sea Dios en nosotros el que gobierne y transforme nuestra vida, que podamos expresar ese orden en cada lugar, en cada ambiente que nos movemos, en generosidad en cuanto a tiempo. A veces uno cuando habla de generosidad piensa que es simplemente dinero, ¿no? Y la generosidad se expresa en todo. En la bondad con la que me dirijo a la otra persona, se expresa en venir y en pasar tiempo, en ir a visitar a alguien cuando lo está necesitando. Es expresar la vida de Cristo. Eso es ser generoso. En tiempo, en finanzas, en congregarme,
y no solo alimentarme y cuidar de mí, ¿no? En esto del poder crecer, que hablamos los miércoles, de crecer juntos, de poder edificarnos, que esa vida sea formada en mí, no solamente para crecer yo, para poder ser feliz, plena, vivir esta plenitud preciosa que Dios me regaló, es para también poder expresarlo para con otros. La Biblia, Jesús nos dejó un gran ejemplo y un gran mandamiento, ¿no? Él dice, les dejo un gran mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿A quién voy a amar si yo no me amo? ¿A quién voy a expresar la vida de Cristo si Cristo todavía no absorbió mi enojo diario, mi manera de actuar, mi carácter, mi manera de responder al que está al lado mío, a mi esposo, si estoy casada, o a mi vecino, o a mi compañero de oficina, o del campo, o donde sea que trabajen? Si Cristo no absorbió mi vida, ¿qué voy a expresar? Y es ahí donde vemos esa plenitud reflejada en cada uno de nosotros. En preocuparme por mi hermano, no juzgarlo, no, si hace como 3 domingos que no viene, yo que le voy a mandar mensaje, no debe querer venir. Y por ahí está pasando una situación difícil. Que Cristo absorba nuestra vida para que podamos vivir en orden. Porque a veces uno dice orden, tengo que dar mi compromiso mensual, tengo que venir a las 7 el domingo y a las 8 el miércoles, y ahí estoy en orden con Dios, le doy un regalito a mi esposa que esté contenta y asunto arreglado, y eso no es orden, es una vida que se disfruta, que se expresa, porque la gobierna Cristo, porque esa plenitud que hablaba él, que decía recién, esa plenitud del poder vivir, de poder satisfacer mi necesidad solamente con su vida en mí, que sea real y no de dientes para afuera, como recién leíamos en este capítulo de Jeremías, que cavaron cisternas rotas. ¿Qué quiere decir eso? Que buscaron su propia agua, que buscaron ellos saciarse a sus propias fuerzas. ¿Y cuántas veces trabajamos y trabajamos y trabajamos y el dinero no rinde y el dinero no alcanza? Porque no es lo que Cristo quiere para nosotros. Quiere que vivamos en plenitud, que lo disfrutemos, que lo expresemos, que no importa la circunstancia que estemos atravesando, no importa la situación que pasamos, no importa si vengo con un bagaje tremendo en mi vida, no, porque vos no sabes lo que a mí me pasó, no importa, porque Cristo no cambia, y el motor de tu vida pasa a ser el amor de Él, su esencia pasa a ser tu esencia, y su amor es lo que gobierna tu vida. Entonces ahí es donde vamos a hacer la diferencia, y ya todo después se empieza a ordenar. Ordenás tu finanza, ordenás tu tiempo, ordenás tu vida, ordenás tu hogar. ¿Sí? Entras a tu hogar y dices, qué placer entrar a mi casa. Todo es ordenado cuando dejamos que Cristo gobierne. Así es, por eso declaramos que es un tiempo de orden, pero un tiempo de orden desde adentro hacia afuera. Un tiempo que Dios va a irrumpir en lo más profundo de nuestro corazón. A veces vemos las acciones, y las acciones son simplemente la fiebre que delatan la infección. Dios quiere erradicar la infección. Dios no quiere maquillarla con acciones buenas. Dios quiere que de lo más profundo Él pueda intervenir para que realmente seamos auténticos hijos de Dios que disfrutan esta vida, que disfrutan el ser hijos, que viven en libertad, que caminan en libertad. Por eso declaramos esta palabra y esta impartición, que cada familia, que cada matrimonio, que cada hogar es ordenado por el poder de Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo. Ahí donde está, cierre sus ojos y vamos a...